Vamos a entonar, hermanos, esa alabanza. Yo entro al lugar. Amén. Ya estaremos dejando lugar al Espíritu Santo y su palabra. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, Amén. Dios bendiga a nuestro hermano que trae la palabra, hermano, nuestro hermano Omar. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a dar inicio a lo que es la palabra del Señor. Quiero darle las gracias a nuestro hermano Heriberto, que nos da la oportunidad de compartir el pan de vida. Les mando un saludo allá en sus hogares, los que nos están viendo, que están sintonizando. Mi deseo es que Dios los bendiga. Teníamos un tiempo que no estábamos aquí en el tabernáculo de Boscoso, pero gracias a Dios aquí estamos una vez más. Y pues vamos a ir a las Escrituras, hermanos, para así estar dando inicio a este servicio. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 21, y vamos a estar leyendo del 1 al 11. Ahí en sus hogares, ustedes, si les gusta leer la palabra, puede sacar su Biblia en el libro de Mateo 21, del 1 en adelante.
Y dice así la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la casa que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid el Señor los necesita, y luego los enviará o los regresará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Gloria al Señor. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, aleluya. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amoroso Dios Padre amado, te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy ha sido tu misericordia con nosotros, Padre. Nos has dado vida, nos has dado salud, Señor. Y hoy nos permites venir, Señor, a este lugar de adoración, Padre, para compartir tu bendita palabra, Señor, y que seamos alimentados, Señor. Gracias te damos, Padre. Ruego una bendición muy especial, Señor, para cada uno de tus hijos que nos están viendo a través de esta transmisión. Bendice a cada uno, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor, y de acuerdo a sus necesidades, Padre. Señor, rogamos que en esta tarde maravillosa el ángel del Señor acampe alrededor de nosotros, Padre, y que sea usted, Señor, usando estos labios carnales, Padre, para que podamos hablar palabras de vida para tu pueblo, Señor. Rogamos, Padre, pues, que yo me haga a un lado, Señor, para que usted tome control de todas las cosas. Señor, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Si estaban puestos de pie en sus hogares, pueden sentarse. Aleluya. Bueno, hermanos, ya como leímos estas escrituras de Mateo 21, mi tema es un tema que predicó el santo profeta de Dios, nuestro hermano William Branham. Y este tema él lo tituló ¿cuál es la atracción en el monte? Y vamos a hablar de este mensaje. El hermano Branham lo predicó un 25 de junio de 1965. Así que vamos a llevar la misma secuencia para honra y gloria al Señor Jesucristo. Entonces nosotros hemos leído la escritura de Mateo 21. Dice el profeta: era un día fuera de lo normal. Vemos que Jesús subió al monte de los olivos e iba rumbo a Jerusalén. Pero en la fecha, en estos tiempos en que se remonta esta historia, estos relatos bíblicos, era el tiempo de la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿qué es la Pascua? La Pascua era una fiesta donde el cordero pascual tenía que ser sacrificado y su sangre era derramada en el propiciatorio para la expiación del pueblo. Gloria al Señor. Entonces, en ese tiempo de la Pascua, Jesús vino a Jerusalén.
Y mientras él miraba allá en las alturas, desde el monte de los olivos, se podía ver allá abajo, en otro monte, la ciudad de Jerusalén. Gloria al Señor. Ese pequeño monte allá abajito, ahí estaba edificada la ciudad de Jerusalén. Ahora, cuando Jesús iba camino allá, Jesús siendo un profeta, siendo Dios mismo en carne, él sabía que ese era el tiempo en que sería entregado. Gloria al Señor. Había hombres impíos, hombres que le odiaban, hombres que le envidiaban y que anhelaban matarlo. Gloria al Señor. Él sabía que esa era su última visita a Jerusalén. Gloria a Dios. Entonces sabía que él sufriría la muerte más horrible que jamás haya sufrido o experimentado un ser humano. Aleluya. Y la gente de aquel día, fíjese que esa gente era gente de clase religiosa. Algunos conocían las escrituras, pero otros se guiaban por las tradiciones. Por eso dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque allí había esa gente religiosa que odiaban al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pero él había formado un pequeño grupo, que ese pequeño grupo le amaba con todo su corazón. Gloria al Señor. Fíjese que Jesús nunca fue a las iglesias a sacar gente de las iglesias, pero tampoco estuvo de acuerdo con ninguno de los ministros de esas iglesias, sino que él era la palabra y vino a traer un mensaje de verdad, porque la gente de aquel tiempo había desviado la palabra de Dios. Gloria al Señor. Recordemos que los fariseos tenían misericordia únicamente para ellos, únicamente la misericordia era para ellos y para su familia. Gloria al Señor. Practicaban la ley, pero se la practicaban nada más al otro. Entonces Jesús nunca fue a sacar gente de las iglesias, pero tampoco estuvo de acuerdo con ninguno de sus líderes, sino que Jesús siguió la tendencia de su profeta. Porque durante todos los tiempos Dios siempre ha mandado un profeta para que ese profeta nos traiga de regreso a la palabra. Y cuando Jesús vino, él siguió esa misma tendencia de su profeta, el cual fue Juan el Bautista. Y bueno, en medio de todo aquello, había cierta cantidad de gente. Había cierta cantidad de gente que era predestinada para recibir el mensaje de la hora. Esta gente no le importaban las multitudes, no le importaban las críticas, no le importaba lo que dijera el incrédulo. Esta gente estaba predestinada para seguirlo, para amarlo y para estar con él hasta el último momento. Gloria al Señor. Le amaban con todo su corazón porque ellos eran la simiente de Dios. Gloria al Señor. Era Dios encontrándose con sus atributos. Dentro de la multitud, unos estaban a favor, otros estaban en contra. La mayoría estaba en contra, pero todos esperaban ansiosamente la venida del Señor, porque sabían que algo iba a suceder. Gloria al Señor. Así que después de tanta expectativa nerviosa, después de tanta expectativa, por fin sucedió. Allá en el monte se vio que venía el Señor montado en un pollino. Sobre el monte de los olivos venía un pequeño asno blanco bajando la ladera del cerro, con un grupo de gente gritando con todo, bajando hojas de las palmas, las cortaban, las tendían en el piso
y gritaban todos con gran voz: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Esta pequeña mula con su jinete no era otra cosa sino que el mismo ungido de Dios, el Señor Jesucristo, que venía ungido para esa hora, para cumplir ese propósito al cual fue enviado. Gloria al Señor. Voy a tomar un poco de agua. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Cuál era la atracción en ese cerro? La atracción, siempre que hay un ungido, hay una atracción. Gloria al Señor. Lo que Dios estaba haciendo era cumpliendo su palabra. Esa era la atracción en el monte. Dios cumpliendo profecía, Dios cumpliendo su palabra. Y eso siempre causa una atracción. Pero la atracción, fíjese que no solamente atrae al creyente, la atracción también atrae al manufacturado y también atrae al incrédulo. Gloria al Señor. Hay gente que viene a buscar fallas a la iglesia. Hay gente que nada más viene de paso. Hay gente que viene porque le invitaron. Pero la atracción siempre, la unción siempre trae una atracción. Gloria al Señor. Pero, ¿qué es la unción? Vamos a ver. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero vamos a dar un breve repaso. La unción, durante todo el tiempo nosotros hemos recibido una diversidad de ideas acerca de la unción. Pero nosotros conocemos a través de este mensaje que la unción es una persona. La unción es Cristo. Gloria al Señor. Y aún alguna persona que es un falso puede tener la unción de Cristo, porque el profeta lo habló en el mensaje, los ungidos del tiempo del fin. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es la unción? La unción es la persona de Cristo. La unción es el Espíritu Santo. Pero la unción se recibe en 3 atmósferas diferentes. Vamos a ver cada una. La unción se recibe en la carne. No sé si tenemos aquí. Vamos a poner aquí en la carne. La unción se recibe en la carne, se recibe en el espíritu y se recibe en el alma. Vamos a ver la primera, en la carne. Nosotros hemos sentido, yo creo que todos hemos experimentado la unción que se recibe en la carne, porque la unción que se recibe en la carne es una sensación que nos hace cambiar nuestro estado de ánimo, nos hace sentir contentos, felices. Y cuando nosotros venimos al culto, a la iglesia, que empezamos a alabar al Señor Jesucristo con las alabanzas, los cantos, empezamos a aplaudirle, alabarlo, y de repente baja esa preciosa atmósfera, esa unción tremenda, y nos hace sentir contentos, nos hace sentir un gozo, una paz, una tranquilidad. Gloria al Señor. Y nos sentimos muy contentos. Abrazamos a nuestros hermanos, salimos gozosos del culto. Esa unción también se experimenta cuando viene la palabra, cuando empieza a hablar y hablar el ministro, y que baja esa unción, y hemos sido testigos de que hasta se nos eriza la piel. Algunos cantan, otros lloran. En fin, hermanos, esa es la unción
que se recibe en la carne. Pero fíjese que esa unción es una unción pasajera. Porque cuando nosotros salimos de la iglesia, se nos va la unción y seguimos siendo la misma clase de personas que hemos sido siempre. Muchas veces cuando salimos del culto, ahí vamos agarrados de la mano con la mujer, pero nos enojamos y ya me enfadaste, mujer. No, siempre me estás reclamando. O nos enojamos con el hijo, quiero que vayas a la tienda y el hijo no quiere ir, este chamaco no me hace caso. Y ahí ya se perdió la unción. Entonces hacemos corajes, se nos fue la unción de plano. Ya se nos olvidó ese gozo, se olvidó que la piel se nos erizaba y que cantábamos y que dábamos gritos y voces de alabando al Señor Jesucristo, porque recibimos una unción en la carne y esa unción es pasajera. Pero entonces, ¿cuál es la unción que se recibe en el Espíritu? Vamos a ver la unción que se recibe, ya vimos en la carne, ahora vamos a ver en el Espíritu. Nosotros vemos que cuando hay un avivamiento, cuando hay un servicio tremendo y que vienen las almas al altar y que hay dones en la iglesia, hay dones para hablar en lenguas, hay don para interpretarlas, gloria al Señor, y también hay dones de sanidad cuando se ora por los enfermos y que son sanados. Pero fíjese que una persona que tiene esa clase de dones aún puede estar perdida en el infierno. ¿Por qué? Porque un don no le garantiza a uno que ya sea salvo. Gloria al Señor. En Mateo 7:21 dice la Escritura, dice: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Gloria al Señor. Aquí lo tengo, vamos a leerlo. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: no, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Tenían los dones, tenían el don de profecía, hermanos, gloria al Señor. Pero ¿qué pasó? Que no era la unción verdadera, la que permanece. ¿Por qué? Porque ellos recibieron una unción, pero esa unción la recibieron en el Espíritu. Pero ahora vamos a ver nosotros cuál es la unción verdadera, la que permanece para siempre. Porque sabemos que tenemos un Dios eterno, un Dios que no tiene principio ni fin. Y cuando Él nos da esa unción, o sea, cuando la persona de Cristo viene a morar en nuestra alma, esa es la unción que permanece. Gloria al Señor. Es la unción que llega al alma, es la que te aparta de las tinieblas, es la que te enseña, porque la unción es un maestro que te enseña cuál es la diferencia entre la luz y las tinieblas. Gloria al Señor. Es aquella que baja y te hace separarte, como las aguas de separación que te apartan de lo malo. Esa unción que te hace ser humilde, que te hace ser como Cristo, porque es la unción de Cristo en nosotros. Es Él viviendo dentro de nosotros. Gloria al Señor. Esa tremenda unción. Fíjese que esa unción viene empacada en este mensaje para
para los creyentes, para los predestinados de la hora de este día. Gloria al Señor. Esta unción te hace que te arranque los pantalones y te ponga la falda. A nuestras hermanas, a los hermanos nos quitó la botella. Gloria al Señor. Nos aparta de todo vestigio del mundo. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando uno recibe esa unción, uno ya no tiene más deseo de los placeres del mundo, hermanos. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, voy a hablarles de algunos hermanos que recibieron esta unción. Vamos a ir desde Génesis. En el principio, Dios envió su bendita unción a uno de sus hijos. Y le envió esta unción, la verdadera, la que permanece. Y allá la gente de aquel tiempo no era muy diferente a la gente de este tiempo. La gente de aquel tiempo era gente incrédula. Era gente religiosa, pero incrédula. Gloria al Señor. Ellos estaban en sus organizaciones, estaban en toda clase de enredos. Había una Babilonia ahí. Y Dios iba a mandar un juicio a la tierra, así como está profetizado que vendrá un juicio en este tiempo. En aquel tiempo no era diferente. Dios iba a enviar un juicio, pero Dios, siendo justo, siempre que va a mandar un juicio, primero Dios le avisa. Primero Dios manda un profeta con un mensaje para avisarnos de ese juicio. Y Dios no se hace responsable porque Él ya envió la advertencia. Hay una ruta de escape. Pero si usted no toma esa ruta, usted va a pasar por ese juicio. Entonces, la gente de aquel tiempo, cuando tenían ganas de echarse una buena carcajada, iban al monte que estaba allá, donde estaba un viejo loco que estaba construyendo un arca, y ellos iban, cuando andaban así un poco amargados, iban y, ya sé, hoy amanecí un poco, como que no tengo humor de nada. Pero voy a ir a levantarme el ánimo, voy a ir a divertirme un rato. E iban al monte. Y cuando veían al anciano martillando esas tablas, miren lo que está construyendo un arca, pero si aquí nunca ha llovido, ¿cómo es que está construyendo un arca? ¿No? Qué divertido es esto. Y ya se iban a sus trabajos muy contentos, porque esto les parecía como un chiste a ellos. Gloria al Señor. Pero un día, hermanos, porque sepa usted que cuando usted se queda en la palabra, tarde que temprano, Dios se va a parar por usted. Y un día cayó esa primera gota de agua del cielo. ¿Y qué pasó ahí? Toda esa gente que se había burlado corrieron al arca porque empezó a llover. Pero ¿sabe una cosa? Era demasiado tarde. La puerta estaba cerrada, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Noé entró con su familia al arca porque ellos creyeron en el mensaje que Dios había enviado. Dios dijo: voy a destruir la tierra con un diluvio. Y ellos creyeron y construyeron el arca y se refugiaron en ella. Gloria al Señor. Y toda esa gente que iba y se burlaba, ahora nadie se estaba riendo. Todos estaban golpeando la puerta, golpeaban el arca queriéndose meter. Noé, Noé, ábrenos la puerta. Hermanos,
ya era demasiado tarde. Gloria al Señor. Y ahora en este tiempo, hermanos, Dios ha enviado un mensajero y ha enviado a este mensajero con un mensaje de salvación, con un mensaje de restauración. Y la puerta aún está abierta, hermanos. Si hay alguien que no ha entrado, es momento de que usted haga un inventario de su vida, porque la puerta no tarda en cerrarse. Usted tiene que entrar al arca de la palabra, porque es el lugar el único lugar donde podemos estar a salvo. Gloria al Señor. Que no le vaya a pasar a usted lo que le pasó a esa gente. Imagínese. Había muchas personas, familias con niños pequeños. Puedo imaginarme a una mujer con su niña en sus brazos y el agua subiéndole arriba de la cintura, llorando, gimiendo en desesperación, porque sabían que habían rechazado el mensaje de Dios. Gloria al Señor. ¿Cuál era la atracción en el monte? La atracción atraía al incrédulo. La atracción en el monte atrajo al incrédulo, pero atrajo también al creyente. Y los únicos creyentes ahí fueron la familia de Noé. ¿Cuál fue la atracción en el monte? ¿Qué era la atracción en el monte? Dios cumpliendo su palabra, Dios cumpliendo su profecía. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, hermanos, que no nos pase a nosotros lo mismo. Aleluya. Veamos otro ungido de Dios, otro hombre que recibió la unción verdadera, la unción que permanece en el alma, el Espíritu Santo, la persona de Cristo. Gloria al Señor. Un joven pastor caminaba en el desierto cuidando a sus ovejas, cuando de pronto él vio que una zarza se estaba incendiando. Pero lo curioso es que aquella zarza estaba ardiendo, sin embargo no se consumía. Entonces él dijo, voy a ir a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué era eso? Era una atracción en un monte. Gloria al Señor. Una zarza ardiendo, pero no se consumía, hermanos. Seguía la zarza ahí. Esa fue una atracción para ese creyente. Y Moisés dijo, iré a ver ese gran misterio. Gloria al Señor. Y entonces nosotros sabemos que Dios le habló a él, que Dios lo comisionó, y que nosotros vemos el lado humano de Moisés. ¿Cuántas veces no le puso pretextos? Le dijo, es que yo no sé hablar, es que nadie me va a creer a mí, es que yo no quiero ir. Y Dios le solucionó, bueno, te voy a poner a tu hermano Aarón para que él hable. No, pero es que es que no me van a creer. Bueno, te voy a dar una señal, mete el brazo aquí. No, pero bueno, te doy otra señal, agarra la vara. Hasta que le dijo, bueno, ¿vas a ir o no? Bueno, está bien, Señor, perdón. Y él fue comisionado, hermanos, para liberar a un pueblo que estaba sometido a la esclavitud, el pueblo de Israel, porque Dios les dio una promesa a Abraham, pero la promesa de Abraham, Dios se la dio de manera incondicional. Pero Dios quería que Abraham permaneciera en esa tierra donde Dios le iba a dar la bendición. Gloria al Señor. Pero después de que Abraham murió, los hijos de Abraham dejaron la tierra y se fueron con José a Egipto, porque José era rico y como había necesidad, ellos querían vivir allá a gusto. Y a eso Dios no le pareció. Entonces, poco a poco, los egipcios fueron tomando a los israelitas como esclavos por 400 años. Gloria al Señor. Aleluya.
Pero entonces, hermanos, todo esto, sabemos que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos. Y Dios sabía lo que iba a pasar. Y Él permitió, porque hay una voluntad perfecta, pero hay una voluntad permisiva también. Entonces, cuando Israel dejó la tierra de Canaán y se fueron a vivir a Egipto, Dios lo permitió. Sucedieron las cosas, se convirtieron en esclavos. Sin embargo, Dios les había dado una promesa que Él iba a levantar a un profeta. Gloria al Señor, un profeta que los iba a sacar de la esclavitud y los iba a regresar a la tierra de bendición. Gloria al Señor. Entonces ese profeta vino a cumplirse en Moisés, cuando Dios comisionó a Moisés. Aleluya. Y cuando Dios comisionó a Moisés, le dio señales, así como nuestro profeta de este tiempo. Había una columna de fuego que lo acompañaba por la noche y una columna en forma de nube que los acompañaba de día. Gloria al Señor. Y en aquellos tiempos hubo pestes, hubo plagas. Hermanos, hoy en día estamos viviendo lo mismo. Vienen estas pestes, estas plagas. Gloria al Señor. Tuvimos la columna de fuego que se le apareció al siervo de Dios en su cabeza. Y también tuvimos esa gran nube que nosotros la volteamos de la manera correcta. Y ahí apareció el Cordero de Dios que quita el pecado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro supremo Rey. Gloria al Señor. Entonces todas esas vindicaciones han venido a nuestro tiempo para que nosotros veamos las sombras y podamos ver en qué es lo que viene más adelante, hermanos. Y el único lugar seguro es estar en la palabra. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que identificar el mensaje de la hora. Bueno, entonces este hombre que había sido comisionado por Dios, él recibió la unción del Espíritu Santo en su alma. Gloria al Señor. Y cuando había sacado al pueblo de aquella gran esclavitud, venía el faraón con su corazón endurecido porque había sido derrotado, humillado, gloria al Señor, y venía con todo su ejército para matar a los hijos de Dios. Gloria al Señor. Pero, hermanos, ahí una vez más la escena se pone en un monte. Una vez más la escena, una vez más Dios trabajando en ese gran monte. Y Moisés empezó a preocupar y le dijo: ¿por qué clamas? Di la palabra, aleluya. Y cuando él levantó su vara, hizo que los mares se abrieran y todo el pueblo de Israel pasó. Gloria al Señor. Y había un grupo de incrédulos tratando de personificar a los hijos de Dios. Y dijo: si ellos pasan, nosotros también pasamos. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasó? El mar se los tragó, porque el mar no los reconoció a ellos como hijos de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En este tiempo, Dios mandó un profeta vindicado con las mismas señales. Tenemos que seguir este mensaje. Dios nos ha hecho libres. Éramos esclavos del mundo, pero a Él le plació liberarnos. Nos ha dado la promesa, así como a aquellos les dio la promesa y les dijo a esos egipcios: jamás los volverás a ver. Así también, hermanos, hay promesas para nosotros, promesas de eternidad. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, nosotros vemos que siempre que hay una atracción, esa atracción atrae tanto al creyente como al incrédulo. Ahora les hablaré, hermanos, ya para ir cerrando. Voy a hablarle de
Voy a tomar más agua. Aleluya. Ahora les hablaré, hermanos, de estos 4 hermanitos que también recibieron la unción del Espíritu Santo. En aquellos tiempos también hubo un profeta de Dios vindicado con un poderoso mensaje, pero la gente de aquellos días se empezó a idolatrar de su profeta. Se empezaron a enamorar del profeta al grado que hicieron una figura, y esa figura representaba al profeta de ese tiempo. Entonces el rey, el gobernante de ese tiempo, hizo un decreto firmado y sellado con su anillo, de que toda persona que habitara en el reino tenía que arrodillarse ante la imagen de Daniel. Gloria al Señor. Pero ahí había un grupo pequeño de unos hermanitos que conocían la palabra de Dios y sabían que a Dios no le agradaba la idolatría. Gloria al Señor. Fíjese que dentro de este mensaje también se ha metido la idolatría. Nosotros dentro de este mensaje pensamos que el diablo se quedó obsoleto, hermanos, pero no, hermanos. El diablo también va progresando, también evoluciona. Y nosotros a veces pensamos que la idolatría es ir a prender unas velas y arrodillarse ahí. No, hermanos. El diablo es tan finito que se ha metido en las filas de este mensaje. Gloria al Señor. Y así como en aquellos tiempos Daniel era la figura perfecta para idolatrar al pueblo, hoy en este tiempo también la idolatría, el diablo usando la imagen del siervo de Dios para engañar a los escogidos si fuere posible. Bendito sea el nombre del Señor. Pero un verdadero hijo de Dios jamás va a permitir eso. Por eso el profeta en un tiempo casi quería abandonar el ministerio, hermanos, porque la gente estaba empezando a bautizar en el nombre de William Branham. Gloria al Señor. Y él corrigió eso. Él siempre nos apuntó a Jesucristo. Gloria al Señor. Eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios. Él nos va a llevar a la palabra. Él no nos va a llevar a sí mismo. Gloria al Señor. Pero el diablo, como es astuto, siempre va a usar la imagen de un piadoso para hacer que el pueblo idolatre, así como sucedió aquí en esta escena que vemos aquí. Y les dijeron a todo el pueblo, y todos se arrodillaron ante la imagen de Daniel. Pero estos jóvenes se rehusaban a hacerlo. Y cuando esto llegó a oídos del rey, mandó a traerlos y le dijo: tráiganlo, vamos a ver si es cierto que no van a hacer caso. Y el castigo para aquella gente que no quisiera obedecer el decreto era que había un horno gigante que echaban a la gente allá adentro para que murieran quemados. Aleluya. Entonces, hermanos, trajeron a esos 4 jóvenes, a los 4 hebreos, y el rey les dijo: a ver, señores, me ha llegado el informe que ustedes no quieren arrodillarse. Esto es un decreto. Lo tienen que hacer, quieran o no. Y si no lo hacen, hay un castigo. Les voy a dar una oportunidad, porque hoy amanecí de buenas. Les voy a dar una oportunidad. ¿Se van a arrodillar o no? Y quizá ellos, como humanamente, quizá ellos estaban atemorizados, quizá, y como estaban pensando tanto en la decisión, dijo el rey: a ver,
Vamos a ver si muy religiositos, muy obedientes a Dios. A ver, súbanle 7 veces más al horno. Súbanle la potencia. Y les voy a hacer la pregunta por última vez. Gloria al Señor. Hermanos, el profeta narra que desde allá, desde el cielo, Dios estaba sentado en su trono y estaba mirando la gran escena, mirando a sus hijos. Dios con tanto agrado viendo la escena. Y en eso le aparece un ángel y le dice: Señor, ¿qué hacemos para ayudar a tus hijos? ¿Quieres que mande una lluvia y apague ese horno? Y le dice: no. Y en eso le llega otro ángel: Señor, ¿quieres que sople un viento fuerte y que apague ese horno? Y le dice: no, espérense. Y él sentado en su trono desde el cielo mirando y viendo ahí la escena. Hasta que el rey dijo: échenlos al horno. Señor, los ángeles: Señor, por favor, déjame apagar. Momento, voy a ir yo personalmente. Y cuando echaron a los jóvenes, apareció uno más ahí. Hermanos, se asomaron y ellos estaban danzando, glorificando el nombre del Señor, alabándole. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque Dios respalda cuando nosotros nos paramos por la palabra, hermanos. A Dios le agrada eso. Gloria al Señor. Así que nosotros, el único lugar seguro es permanecer en la palabra de Dios. Cuando tú te paras por Dios, Dios jamás te dejará morir. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Ahora, nosotros vemos que cuando Jesús, ¿quién era Jesús? Era la unción misma. La unción que permanece, bajó del cielo y tomó ese cuerpo llamado Jesús. Y Él vino en persona aquí porque se necesitaba la vida de un justo para que pudiera venir a pagar por nuestros pecados. No había nadie, ni los ángeles podían pagar la deuda del pecado, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y los ángeles no podían pagar porque tenía que haber un derramamiento de sangre. Dios en su forma de espíritu tampoco podía pagar. Así que Él se hizo humano y padeció las mismas tentaciones que cualquiera de nosotros pudiera padecer. Gloria al Señor, pero sin pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor vino, era la unción misma habitando en un ser humano. Y cuando este ser humano aparecía, milagros sucedían. Gloria al Señor. La multitud era atraída hacia Él. Todos querían saber qué iba a decir, qué iba a predicar. A cuántos iba a sanar. Gloria al Señor. Pero un día Él se quedó orando en un cerro, en un monte. Gloria al Señor. Y su barquilla fue azotada por las olas y se la llevó al otro extremo del lago. Gloria al Señor. Y Él dijo: no, pues me voy a ir caminando. Y se fue. Y empezó a caminar. Y Él iba cruzando un monte. Ya era la hora del atardecer. Gloria al Señor. Y nadie se atrevía a cruzar ese monte solo, porque ahí había un endemoniado. Gloria al Señor. Y ese endemoniado golpeaba a la gente. Dicen que le llamaban legión porque tenía miles de demonios en la persona. Gloria al Señor. Pero cuando la unción apareció, esos pies en esas sandalias, esos pies sucios, cada paso que daba él iba retumbando y retumbando, porque ahí iba una unción verdadera, una vida vivida. Y cuando los demonios escucharon los pasos de sus sandalias, dijeron: Jesús, Jesús, todavía no es el tiempo. ¿Qué tienes contra nosotros? Él no dijo nada.
Y los demonios se atemorizaron y le pidieron autorización. Danos permiso para ir a habitar en esos cerdos. Y les dijo, vayan pues. Hermanos, él no ocupó orar ni nada. Él lo único que necesitaba era su propia presencia para echar fuera cualquier demonio, hermanos. Y los espíritus salieron huyendo, porque ahí estaba el Rey de la Gloria caminando en esas sandalias, y aquel endemoniado fue libre. Gloria al Señor. ¿Cuál es la atracción en el monte? Es Dios cumpliendo su palabra. Esa es la atracción en el monte. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que en un monte se dio la ley, y después Dios apareció en un segundo monte, y ahí nos dio la gracia. Gloria al Señor. Pero hoy, en este tiempo, la columna bajó en un tercer monte. Gloria al Señor. Y allí Dios nos hizo perfectos. Bendito sea el nombre del Señor, que nos ha tocado vivir en este tiempo. En el tiempo en que le preguntaron al profeta, ¿en qué tiempo le gustaría haber vivido usted, hermano? Pues me hubiera gustado vivir en el tiempo en que estoy viviendo, porque es el tiempo en que Dios nos mandó la perfección. Bendito sea su nombre. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para ser despedidos. Gloria al Señor. Yo no sé, hermanos, se pueden pasar los músicos y tocar algo suave mientras oramos. Yo no sé si allí en sus hogares ustedes tienen una necesidad. Yo no sé, hermanos, si usted desea recibir esa unción, la unción verdadera, la unción que permanece. Gloria al Señor. Porque cuando usted recibe esa unción, nadie se la puede quitar, porque Dios se la ha dado. Gloria al Señor. Si usted tiene algún problema, si usted tiene alguna enfermedad, hermanos, únicamente levante su mano ahí en su hogar y crea en el nombre del Señor Jesucristo que usted es sano para su gloria y su honra. Vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Padre amado, en esta tarde maravillosa, Padre, le damos las gracias, Señor, porque creo que hoy usted nos ha hablado, Señor. Hay una atracción, Señor, aquí en el monte de nuestros corazones, Padre, y queremos, Señor, recibirle a usted, Padre. Recibir esa preciosa unción, Señor, la que permanece, Padre, Señor, y todo lo demás vendrá por añadidura, porque tú diste la promesa: buscad primeramente el reino de los cielos, y todo, y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que, Padre, en esta tarde preciosa, Señor, rogamos, Padre, más de su presencia, más de esa unción en nuestras vidas, Padre. Señor, y los problemas se irán, así como los espíritus del Gadareno salieron huyendo porque no pueden soportar la presencia del Rey del cielo y de la tierra. Así que, Padre, en esta tarde, Señor, pedimos más de su presencia en nuestras vidas, Señor. Que haya, Señor, una unidad perfecta, Padre, entre tus hijos y tú, Señor, nuestro Dios, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestro diario vivir. Ayúdanos en nuestro diario caminar. Padre, permite, Señor, que podamos estar en Gosén, Señor, mientras estas plagas acontecen, Padre. Porque toda tu palabra, todas las cosas pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Así que, Padre, sabemos que toda la escritura tendrá que cumplirse, pero tú nos has dado una hermosa promesa, que aun cuando todo este mundo se esté cayendo a pedazos, Señor, nosotros
los que creemos, Señor, en ti, Padre, en tu palabra, Señor, en tu mensaje de este tiempo, Padre. Tú nos diste esa promesa en que seremos arrebatados en los aires. Padre, necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de tu presencia, Padre. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando este mensaje, Padre. Bendice ese hogar, Señor, hasta donde lleguen, Señor, este audio, Padre. Bendice esa familia, Padre, que quizá esté pasando por angustias, Señor. Bendice esa alma, Padre, que quizá, Señor, esté pasando por un problema de salud, por una enfermedad, por una tribulación, por una angustia, por un hijo perdido, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de tus hijos. Bendícelos a todos, Señor, porque te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Y permite, Señor, que podamos seguir caminando cada día más a tu presencia, Padre. Señor, lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. No te olvides, mi hermano, que eres un hijo del Rey. No permitas que ningún demonio te atormente. No seas presa de la muerte, resplandece con la luz de su palabra que te da liberación. Resplandece, tu luz ha llegado. No estés oprimido, por algo su hijo murió en la cruz. No permitas que ese filisteo te acuse más. Profetiza su derrota, en tus manos está. Yo profetizo que he de vencer, que he sido elegido y mi lugar nadie lo habrá de ocupar. Nada detendrá mis pasos hasta llegar a adopción, este cuerpo transformado en tus manos está. No te olvides, mi hermano, que eres un hijo del Rey. No permitas que ningún demonio te atormente. No seas presa de la muerte, resplandece con la luz de su palabra que te da liberación. Resplandece, tu luz ha llegado. No estés oprimido, por algo su hijo murió en la cruz. No permitas que ese filisteo te acuse más. Profetiza su derrota,
están. Yo profetizo que Él de vencer, he sido elegido y mi lugar nadie lo habrá de ocupar. Nada detendrá mis pasos hasta llegar a adopción. Este cuerpo transformado en tus manos está.